clase de sistema respiratorio. ¿Se ve? Sí, profe. Ya. Bueno, el sistema respiratorio es un sistema que se origina en una de las láminas embrionarias, que es el endoderma. Ahí está el ectoderma, mesoderma y endoderma, ¿cierto? Endoderma. Entonces, este endoderma, cuando se hace el cierre por ventral, ¿ya? Queda aquí el intestino primitivo, ¿ya? Entonces, del intestino primitivo, el primer tercio, aquí se genera todo el sistema oral o facial oral, esófago, ¿cierto? Esófago, estómago, hasta primer tercio del duodeno. Y en la primera porción aquí se genera una yema, y esa yema endodérmica va a generar todo lo que es la vía respiratoria. La vía respiratoria se inicia en la tráquea y tiene que terminar, pasar por estas bifurcaciones distales de los extremos y terminar en esas bolsitas, ¿cierto? Entonces esas bolsitas tienen una envoltura epitelial, em, de un epitelio simple, plano. O sea, aquí tenemos la composición de la tráquea, que era el epitelio células estratificado, cilíndrico, ciliado, células creciforme, con todas las ramificaciones, tiene que llegar a formar estas bolsitas, que son un epitelio simple plano, que se contactan directamente con los capilares sanguíneos, que son capilares continuos, ¿ya? Entonces, se junta el endotelio con el endotelio vascular, con el epitelio que reviste la bolsita distal de la vía respiratoria, que es el alveolo. Se juntan ambos y comparten su lámina basal. Y a través de esa estructura, alveolo, lámina basal compartida y endotelio, más la membrana plasmática del glóbulo rojo, van a formar la barrera alveolo capilar. ¿Ya? Entonces, aquí viene el aire y el aire se intercambia desde aquí con la sangre propiamente tal, ¿ya? Entonces, ese es el gran rol de la vía respiratoria, y donde nosotros tenemos que analizar en el adulto la histología desde tráquea, cómo se va modificando hasta construir el alveolo, donde va a ocurrir el intercambio de gases o gaseoso, ¿ya? Entonces, vamos mostrando esa estructuración, ¿cierto? En el desarrollo de la vía respiratoria. Y obviamente para ustedes como futuros médicos, conocer bien la estructura, origen, funcionamiento de la vía respiratoria es en extremo importante, porque este órgano es extremadamente relevante en el origen de una serie de patologías o muchas patologías o razones de consulta médica. ¿Bien? La vía respiratoria o el sistema respiratorio propiamente tal, ¿cierto? Tiene un desarrollo, un funcionamiento y un envejecimiento, ¿ya? Natural. Se calcula más o menos que el envejecimiento del pulmón, desde que comienza a respirar al momento del nacimiento, aunque es el órgano que más demora en desarrollarse, ¿cierto? Cuando se nace no está totalmente desarrollado o maduro, pero sí puede funcionar. Y desde ahí, al nacer, comienza a funcionar con la función de la respiración, ¿cierto? Luego crece y llega a una madurez alrededor de los 18 o 25 años, cuando la talla corporal también llega más o menos a su límite. Después de los 18 o 20 años se sigue creciendo, pero la tasa anual de crecimiento se va reduciendo, ¿ya? Entonces se piensa que la maduración del pulmón comenzaría, digamos, más o menos a esa edad propiamente tal. Y más o menos a edades variables se puede hablar de una senilidad del pulmón y asociada a la pronta muerte, ¿ya? Cuando ya no se puede hacer la función del pulmón, prácticamente se muere, ¿ya? Ahora, desde el estado de la maduración
del pulmón al estado de morir de modo natural, eso puede adelantarse por lo menos 30, 40, 50, 60 años, de acuerdo a los estilos de vida de los individuos o a las ciudades o lugares donde la persona viva. Por ejemplo, si una persona es citadina al lado de una bomba de benzina con gran cantidad de material particular, ¿no es cierto?, va a reducir la esperanza de vida del órgano y su funcionamiento. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante que nosotros podemos manejar esto en nuestra vida de acuerdo a los estilos de vida que cada uno vaya asumiendo. El endoderma de color amarillo como color internacional de acuerdo, ¿cierto? Se genera lo que yo les dibujaba, ¿cierto? La porción de la boca, boca, esófago, estómago y primer tercio del duodeno, ¿ya? El primer tercio del duodeno. Entonces, en la primera porción del intestino primitivo anterior, se genera esta vesícula de color azul celeste o divertículo, ¿cierto? Y ahí es donde si lo estamos viendo así, de lado, ¿cierto? Lo podemos de frente, podemos ver que esa divertícula azul se divide en dos, uno hacia la derecha y uno hacia la izquierda. Y cada uno va a tener la responsabilidad de formar todo lo que ustedes conocen en anatomía del pulmón derecho o del pulmón izquierdo. En la medida que se va desarrollando esas bifurcaciones hacia abajo, siempre hacia abajo, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ¿cierto? Si yo hago en un principio un corte, voy a tener el, los espacios tubulares que van a formar parte de la tráquea y los bronquios, ¿cierto? En donde son espacios tubulares, huecos, ¿ya? Que en un principio generan el aspecto de glándula. Y por eso esta etapa, que es la primera etapa de formación de los pulmones, como un periodo pseudoglandular. Y que ocupan, por supuesto, la cavidad torácica y que luego se expanden hacia abajo, ¿ya? Y ahí se organizan junto con el corazón. Aquí está, fíjense, aquí estaría la faringe, ¿cierto? El revestimiento amarillo del endodermo, luego esto se bifurca, aparece como un tubérculo que se bifurca hacia la derecha o hacia la izquierda y sucesivamente en pares, ¿cierto? O tres, dependiendo si es derecho o izquierdo. Ujú. Y entonces la vía respiratoria es derivada del intestino primitivo, tercio superior, o sea, del endoderma. Aquí están, mira, hay una serie de libros que habla de una serie de bifurcaciones, la geometría de estas bifurcaciones, la dimensión de esta bifurcación y todo, pero en este momento eso se pasa solamente cuando se hace la especialidad de neonatología, vía respiratoria de neonatología, ¿ya? Entonces ahora nos interesa llegar pronto a la histología. Esto es parte de la embriología. Entonces, en las afueras aquí nosotros teníamos el mesoderma lateral esplácnico. Mesoderma lateral esplácnico, ¿cierto? Que va a dar origen aquí al mesotelio, ¿ya? Al mesotelio torácico, y luego el endoderma va a dar origen al sistema tubular, propiamente tal, cual se va a ir bifurcando, formando la tráquea, o los grandes bronquios, broncos terciarios, o sea, primarios, terciarios, secundarios, etcétera. Ujú. Aquí están las bifurcaciones, tratando de esquematizar de acuerdo a la fecha, más o menos 3, 7 semanas de posfecundación, una a las 17 semanas posfecundación y finalmente tiene que llegar a las bolsitas dilatadas donde están los alvéolos construidos. Y ahí ya se puede hacer un intercambio total, pleno y tremendamente funcional. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es la estructura de esto? Aquí tenemos el epitelio aéreo, ¿cierto? Con los diferentes componentes del tejido conectivo que le circunda hasta la pleura que les mencionaba yo anteriormente, ¿cierto? Aquí, que es este el endoderma y esto es el mesoderma lateral esplácnico, donde va a formar el tejido conectivo que va a acompañar a cada uno de los sistemas tubulares, más la separación de la pleura visceral adherida al órgano y la pleura parietal, que va a ser el reflejo hacia el tórax. Si tuviéramos aquí el tórax, por ejemplo, ¿cierto? Tendríamos otro color, a ver, tendríamos aquí el tórax. O sea,
Eh, y entonces la interacción para la construcción y diferenciación de los distintos elementos que van a construir esta verdadera grosor del órgano, el sistema tubular, el sistema conectivo y la membrana que le separa con el espacio torácico, con el espacio torácico, con la pleura visceral y la pleura parietal. Desde todos esos sistemas de interacción, ¿cierto? Hay una serie de moléculas, una serie de factores de crecimiento, de fibroblasto principalmente, que generan esta diferenciación. ¿Se fijan? Aquí tenemos en azul, ¿cierto? El sistema tubular, por ejemplo, tráquea, bronquio, grandes bronquios, el tejido conectivo y el mesotelio pleural visceral, ¿ya? Entonces, en las diferentes formas de interactuar existen moléculas clásicas, por favor, no se aprendan moléculas, ¿ya? Pero sí la dinámica de los procesos. Entonces, a medida que esto progresa desde la estructuración completa de los tejidos a nivel de tráquea, a la reducción de su grosor de la pared y la forma en que se estructuran ese grosor, hasta llegar desde aquí desde la parte inicial de la bifurcación, ¿cierto? Que yo le decía que si corto aquí, voy a tener estas estructuras cortadas al través, o sea, va a ser como parecido a una glándula. ¿Se acuerda cuando veíamos glándulas exocrinas tipo páncreas, por ejemplo, o parótida? Se parece el corte, digamos, a esa estructura. Quiero decir, a esta, aquí, ¿se fijan? Una u otra conductos cortados transversalmente para poder observarlo adecuadamente. Aquí está, y se parece a una glándula y por eso el periodo es pseudoglandular. Ahora, estos sistemas glandulares luego se pueden hacer como medios tubulares, ¿cierto? Y se va a llamar la etapa canalicular. Y luego estos sistemas se dilatan y forman un sáculo, ¿ya? O un alveolo, y es la unidad sacular. Entonces, fíjense, aquí nosotros tenemos el endoderma en azul interior y el mesoderma entre el gris y el azul exterior, ¿ya? Entonces, el endoderma tiene que llegar de este epitelio en tráquea pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes, a un epitelio mucho más bajo, sin cilios, sin células caliciformes, y llegar finalmente al alveolo siendo un epitelio sin cilios, sin células caliciformes, siendo un epitelio simple y un epitelio plano, ¿ya? Para poder interactuar. ¿Por qué tiene que interactuar? Porque cuando se hace el alveolo de esa manera, ¿cierto? Estructura sacular, se construye. ¿Qué es lo que ocurrió? Fíjense, ocurrió lo siguiente, que nosotros aquí en el mesoderma lateral esplácnico que está formando el tejido conectivo que lo acompaña, se está construyendo aquí, ¿cierto? En las cercanías de la parte sacular, un capilar sanguíneo. O sea, si yo lo corto aquí, tenemos el endotelio, ¿cierto? Un endotelio con su lámina basal, aquí. Entonces aquí estaría la lámina basal del endotelio, pero aquí estaría también la lámina basal del alveolo. ¿Se fija? Entonces aquí se comparten las láminas basales. Y en esta porción donde se comparten las láminas basales, aquí al centro estarían los glóbulos rojos. Entonces, desde aquí hasta acá sería el espacio que tendría que correr o desplazarse una molécula de oxígeno CO2 para poder ir desde el alveolo a la sangre o desde la sangre al alveolo, ¿ya? Y todos esos espacios que pueden ser tan detallados como membrana plasmática, citoplasma, membrana plasmática, lámina basal, membrana plasmática, citoplasma, membrana plasmática y espacio aéreo del alveolo, todo eso es la barrera, ¿ya? Todo eso es la barrera. Ujú. Entonces, eso es lo que tenemos que llegar a construir. Desde la tráquea, ir modificando los componentes del tubo, ¿cierto? En su histología, hasta llegar a esta estructura alveolar que va a construir la barrera alveolar. Entonces, veamos.
Aquí, se fijan, tenemos la fase pseudoglandular donde están los sistemas tubulares cortados circularmente, por lo tanto predomina esa forma y por eso se le llama pseudoglandular. 5 a 7 semanas de desarrollo postfecundación. Aquí se hace canalículo, se fijan, estas estructuras se hacen más canaliculares en frecuencia. Siempre hay un eje que predomina, se fija, y ahí se llama canalicular. Y eso está más o menos en la semana 20 de desarrollo. Luego se hace mucho más abundante, se hace mucho más abundante. Pero aquí fíjense, dentro de las células que están, este es el lumen del alveolo. Lumen del alveolo. Miren, aquí hay unas células planas, y hay unas células que generan un cototito. Células planas, y estas células que generan ese cototito, y para allá también. Entonces, las células planas se llaman neumocito 1 y son las células encargadas de hacer intercambio gaseoso. Las células planas de los alveolos de formación se llaman neumocito 1 y son las células encargadas de generar el intercambio gaseoso. ¿Ya? Y se relacionan ellos básicamente con estas capilares que se están formando acá, neoformación de capilares. ¿Ya? Y estas células que están levantaditas ahí, ¿cierto? Tienen el mismo origen embrionario, es decir, del endoderma que está formando esta estructura del pulmón, pero se mantienen como células cúbicas. Y esas células cúbicas, aquí hay otras, ¿cierto? Se llaman neumocito 2. ¿Qué hacen esos neumocitos 2? Esos neumocitos 2 son los encargados de secretar esfingomielina. Secretar esfingomielina. Entonces, la esfingomielina que se puede secretar aquí al interior, la voy a poner, aunque generalmente se le pinta de color rojo, ¿cierto? Pero vamos a variar aquí. La esfingomielina se vierte aquí. Entonces, al vertirse aquí, nosotros cuando respiramos, el aire que respiramos tiene humedad. Por, por ejemplo, cuando uno escucha el tiempo en la televisión, dice 25 grados con 40% de humedad. Esa humedad es la humedad que llega aquí y aquí se mezcla con la sustancia que secreta la esfingomielina, secretada, que es la esfingomielina. Y esa esfingomielina ejerce fuerzas lipofóbicas o hidrofóbicas, ¿cierto? Hacia allá y hacia acá. Y así el alveolo se mantiene abierto por la fuerza tensoactiva de las moléculas de esfingomielina, ¿ya? Entonces, esa es la razón por la cual existen los neumocitos tipo 2. Se fijan que acá alrededor del alveolo no hay huesos, no hay cartílagos, no hay tejidos conectivos densos que pudieran hacer como una estructura rígida para que no se colapse, ¿ya? Sino que viene desde dentro con las moléculas tensoactivas que empujan hacia afuera la pared para que se mantenga el espacio. Y ese espacio se pueda llenar de aire al momento de la inspiración o respiración, ¿ya? Entonces, Profe, tenemos... Dígame, que me dio un susto. ay, ¿No? perdón. Es que estaba El- concentrado en los neumocitos 1. Cuénteme, ¿Qué puede mostrar en la imagen los neumocitos uno? aquí está, ahí está. Ahí está el neumocito 1, otro neumocito 1. Aquí hay más, aquí hay más, ¿ya? Aquí hay más. Esto está en diferenciación, aquí hay más. ¿Se fijan? Todos estos son neumocitos 1. Y los que hacen protrusión hacia el lumen, hacia el especio blanco aquí, son los neumocitos 2. Ahí sí. Ya, profe, gracias. Bien, entonces, seguimos. Aquí, entonces, se fijan aquí la secuencia. Pseudoglandular, canalicular, sacular, y ya aquí se disparó. Se abrió completamente con gran cantidad de sustancias fincomielínicas hidrofóbicas, que hacen que se mantengan en estos espacios porque no tienen una pared consistente. Y aquí está finalmente el pulmón del adulto. En humanos, esto es muy fácil, muy difícil de conseguir. El 99,9% de los pulmones humanos están así, ¿ya? Con una congestión, con una fibrosis, con una hiperemia, con una neoformación de vasos sanguíneos, con un nivel de contaminación. Realmente esto es lo que uno ve como normal en humanos.
Pero cuando el ambiente es absolutamente prístino, limpio, y usted hace una biopsia de pulmón, en pulmón debiera ver esto. ¿Se fija? ¿Qué tenemos en esto que yo les indico? Aquí tenemos un alveolo y otro alveolo, o sea, dos alveolos vecinos. Y aquí estaría entonces el tabique interalveolar, tabique interalveolar. Entonces, cambiando de color, los vasos sanguíneos están aquí, en este tabique. ¿Se fija? Los vasos sanguíneos vienen y están aquí. Entonces, si yo corto aquí, voy a tener la barrera alveolo capilar. Barrera alveolo capilar hacia allá y barrera alveolo capilar hacia acá con el otro alveolo. ¿Se fija? Entonces ahí hay un capilar. O sea, se fija que el tabique interalveolar es extremadamente delgado, pero sin embargo en su interior corre longitudinalmente a él un capilar continuo que comparte su endotelio, su lámina basal, con la lámina basal de los neumocitos, ¿cierto? Los neumocitos uno y los neumocitos 2. ¿Se fija? Las células que sobresalen son los neumocitos 2. Neumocitos 2. Los otros son todos planos, ¿ya? Y se da entonces. Entonces, fíjese que cuando usted tose así, o sea, tos de perro, que se le llama esa tos seca, ¿cierto? La compresión que el aire hace dentro de esos pulmones puede llegar a que esta porción de los tabiques, esta porción de los tabiques puede que se rompa. Y esas roturas a veces son fisiológicas, ya son funcionales y se va a quedar una gran estructura formada por varios, un alveolo, otro alveolo, otro alveolo, otro alveolo, otro y otro. ¿Se fija? Que en conjunto reciben el nombre de saco, todo esto es un saco alveolar, ¿ya? Todo esto es un saco alveolar, ¿ya? Y el eje mayor de ese saco alveolar se conoce con el nombre de conducto alveolar. Conducto alveolar. Y si usted se fija, entre alveolo y alveolo, entre alveolo y alveolo, entre alveolo y alveolo, está este rozamiento del límite. Eso se llama almohadilla pulmonar o interalveolar. Son las almohadillas, ¿ya? ¿Por qué? Porque al pasar el aire por ahí pega y eso tiene que estar un poco más engrosado, ¿ya? Tenemos entonces los alveolos, el tabique interalveolar con la barrera hematoalveolar, el conjunto de alveolos que forman el saco, el conducto alveolar y las almohadillas alveolares. Aquí está, fíjense, queriendo decir un poco lo que es la función del neumocito 2 y su estructura como células cúbicas, neumocito 2, secretan sustancias surfactantes y mantienen los espacios distendidos, ¿ya? Y esos espacios distendidos tienen gran cantidad de tejido elástico, donde está hematoalveolar, la barrera hematoalveolar. Por eso el pulmón es elástico. Y si se debe, ¿se acuerdan cómo que conversábamos el otro día en cardiovascular? ¿Qué era la ateroesclerosis? Cuando se daña la hidratación de las fibras elásticas. Por lo tanto, para evitar la fibrosis pulmonar o pérdida de la elasticidad del pulmón, hay que conservar un alto consumo de agua, un alto consumo de agua, ¿ya? Cosa que nos olvidamos permanentemente de eso al día. 2, 3 litros de agua al día y vamos a ser jóvenes por siempre, ¿ya? Ahí está entonces el surfactante. La idea del surfactante es que cuando se mezclan con la humedad, el surfactante tiene porciones moleculares de su molécula que son lipofílicas y otras que son hidrofóbicas. Y por eso es que se distiende, ¿se fijan? Porque se separan, ¿cierto? Porque está la humedad entre ellas. Y eso hace que el alveolo se distienda. Ujú. Aquí está la célula, ¿cierto? Del neumocito 2 que secreta hacia el espacio alveolar la sustancia surfactante. Y hacia abajo tenemos el neumocito 1, ¿cierto? Que va a hacer el intercambio de gases con la célula epitelial del capilar sanguíneo. ¿Ya? Entonces, la barrera hematoalveolar va lo que va desde aquí hasta acá. No
de aquí hasta acá, para que no se vayan a confundir. Imagínense esta Nemocito 2 y Nemocito 1, ¿cierto? Con intercambio de gases, con síntesis y secreción de fingomielina. Y fíjense, imagínense esa situación en un bombero que está enfrentando un incendio. Las altas temperaturas del aire que está respirando le dañan este epitelio, ¿ya? Y puede terminar, si con una hemorragia respiratoria alta, ¿cierto? Y hay que averiguar qué pasó con ese bombero para mantener los reposos correspondientes, ¿ya? Entonces, aquí, para empezar, ¿cierto? La primera porción de la vía respiratoria es lo que tenemos en el cráneo. El cráneo tenemos básicamente la vía nasal, la vía nasal, la vía faríngea que le comunica con la boca y después viene la laringe, la laringe. La vía respiratoria en la primera porción nasal tenemos dos componentes importantes derivados del epitelio también, que es, por ejemplo, aquí el órgano vomeronasal. El órgano vomeronasal. Ese órgano vomeronasal, ¿cierto? Está también asociado a lo que es el epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio no es que sea un epitelio de origen nervioso, sino que recibe terminaciones nerviosas con las células mitrales que van a construir parte de la información que va a llegar al área olfativa de la corteza. ¿Se fija? En cambio, el vómero nasal tiene terminaciones nerviosas que van a ir directamente hacia la glándula pineal y el sistema límbico para regular las emociones, los instintos básicos, la biología propiamente tal. Y luego viene la faringe, ¿cierto? Bueno, y el epitelio de estas vías es un epitelio que deriva del reflejo del ectoderma, el ectoderma, hasta que se junta con la faringe, ¿ya? Con un conducto hace el repliegue hacia el interior. Y luego empieza, de la faringe comienzan las derivaciones eh, del endoderma, que va a ser la tráquea y todo lo que va hacia abajo, ¿ya? Entonces, en esa condición de formar la vía respiratoria alta, o sea, craneal, hay una serie de espacios que se ven generando en la osificación propiamente tal, ¿cierto? Que son los senos, los espacios que dejan los diploes en cráneo, digamos, o en la mejilla, sobre la maxila, ¿cierto? Que son los espacios formando los senos maxilares, moidio, frontal. ¿Qué función tienen estos? La función que tienen es regular algunas características propias de los aires que estamos nosotros eh, inspirando, ya sea la presión, la concentración de sustancias químicas particulares, particuladas o no particuladas, la temperatura de los gases o aires que estamos respirando. Y por supuesto, agentes infecciosos. La inflación de esta estructura se llama sinusitis. Entonces podemos tener sinusitis frontal, emboidal o maxilar, ¿ya? Y eso va a significar que siempre vamos a estar tirando los mocos para arriba, siempre tratando de aspirar, ¿ya? O en un principio, cuando es un líquido transparente, estamos en un periodo de infección, invasión de estructuras virales, ¿cierto? 2, 3 días con la secreción filante y después se pone verde y los moquitos salen verdes. Eso significa que ya hay una reacción celular del sistema inmune del cuerpo, más las infecciones bacterianas correspondientes y típicas del área, que pueden ser saprófitas o pueden ser infecciones propiamente tal. También aquí pueden entrar infecciones micóticas, hongos, y las infecciones micóticas de los senos son terriblemente difíciles de extraer, dado que en la farmacopea humana las drogas anti-hongos son altamente tóxicas para el hígado. Eso no lo olviden nunca. Cuando sea necesario dar a un paciente una droga, una pastilla, digamos, para los hongos, tiene que ser con un paciente muy bien estudiado, con muy buena resistencia y siempre por un corto plazo. Siempre por un corto plazo. E estar siempre con todos los controles correspondientes. ¿Ya? Observando a ese paciente permanentemente, porque son principalmente hepatotóxicos, ¿ya? Aquí están, fíjense, las células de los nervios olfatorios, las prolongaciones son las que se juntan con el epitelio. Y el órgano vomeronasal después se va al área, digamos, de el hipocampo. El vomeronasal capta principalmente aromas, ácidos grasos de cadena corta, ¿ya? Que van a ejercer su efecto sobre el tálamo, el hipotálamo y la glándula pineal, y pues, finalmente sobre la
hipófisis, y tiene relación con el comportamiento instintivo, la inclinación o el rechazo, por ejemplo, ¿ya? En cambio, el olfato, la corteza olfatoria, ¿cierto? Que es más verde, va por el epitelio olfatorio y va a las áreas del cerebro que son las áreas olfatorias, ¿ya? Y nos va a dar una identificación de a qué corresponde lo que estamos oliendo, asociado a una flor, a una carne, a otras personas, a ambientes agradables, desagradables, etcétera. Bien. Fíjense que esto del órgano vomeronasal, que construye principalmente instintos del comportamiento, ya sea la inclinación o el rechazo, hay muchas sustancias que se han mal usado, sobre todo en las fiestas o discotecas. Ustedes como joven, ¿cierto? Tienen que saber que en las discotecas pueden, a propósito, digamos, tener ácidos grasos de cadena corta a través de las feromonas que se le llama, ¿ya? Que son elementos que construyen esta mensajería, el órgano vomeronasal, ¿cierto? Que va a ir a dar a el hipotálamo y la hipófisis y va a generar una respuesta de comportamiento de aceptación de la otra persona o de rechazo de la otra persona. En este caso se hizo un estudio en donde se le agregó diferentes feromonas, ¿ya? En varones, ¿ya? Y luego se evaluó una serie de preguntas en donde, y aquí están los resultados, ¿se fija? Se le aplicaron y se evaluó el contacto visual, si hubo contacto visual y sonrisa, contacto visual, sonrisa y conversaciones, contacto visual, sonrisa, conversación y aproximaciones. Y luego finalmente, si además de todo lo anterior hubo cita y una relación sexual para que vean que en la relación interhumana que va a terminar, digamos, en lo que sea de estas variaciones, depende de la existencia de estas moléculas en el aire, que se llaman feromonas, ¿ya? Y eso se pueden, de hecho hoy se compran, se pueden comprar, se pueden hacer, se pueden extraer de las plantas y bien saben de esto, digamos, los dueños de casinos, las discotecas y todos estos lugares, ¿ya? Así que cuando vayan a un lugar así, tengan cuidado si les da confianza o no les da confianza la gente, las personas, el lugar, etcétera. Bien. Entonces, siguiendo con ya pasando el sistema vomeronasal, ¿cierto? Que se encuentra en la parte medial del tabique nasal, pero por el epitelio, están los senos que pueden estar inflamados, inflama frontal, moidal y maxilar, ¿cierto? Y eso va a secretar material purulento y va a tener dolores de cabeza variables, valores de cabeza variables. Aquí están los epitelios que van revistiendo estas primeras porciones de los cornetes nasales, ¿cierto? Y la boca, con los orificios nasales. Aquí está el epitelio que reviste toda esta porción respiratoria superior. Son en un epitelio pseudoestratificado. Aquí está el paralelismo cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Además del epitelio con una gran, gruesa lámina basal, el tejido conectivo inmediatamente subyacente que incluye la definición de mucosa. Este tejido conectivo es un tejido conectivo denso y irregular. Y ambos, el epitelio más este tejido conectivo denso irregular, forman la mucosa de la vía respiratoria alta. Bajo esta mucosa de la vía respiratoria alta está la submucosa, tejido conectivo de densidad variable con presencia de glándulas serosas puras, glándulas mixtas, mucosas y serosas, conductos, porque son glándulas exocrinas, que van a secretar para generar la mayor cantidad de moco en la vía respiratoria alta. Entonces, como predomina la porción serosa, se llaman que en la submucosa de la pared de la tráquea hay glándulas mucosas y serosas con predominio de la serosa. Por lo tanto, en conjunto serían glándulas seromucosas. Aquí está el epitelio, ¿ya? Las glándulas, ¿ya? El tejido conectivo y aquí está el epitelio que forma, digamos, la vía estructural. Las cuerdas vocales. Si nos pudiéramos mirar la boca hacia adentro, tendríamos nosotros este pliegue. Este es un pliegue superior y este es un pliegue inferior. Se fija el pliegue superior y el pliegue inferior.
Entonces, este pliegue de arriba y este pliegue de abajo. Si yo lo dibujo en vertical, vamos a tener esto. Viene la faringe, ¿cierto? Hace un pliegue, ¿ya? Y después hace un ventrículo y después sale otro pliegue y sigue con la tráquea hacia abajo, ¿ya? Entonces aquí estamos aquí, hace el pliegue, bueno, es para el otro lado, hace el pliegue, el ventrículo y luego el pliegue de, ya. Estas puntas, esas puntas son las que estamos viendo aquí, ¿ya? Entonces, yo diría que aquí se habla de un pliegue dorsal y un pliegue ventral. Este pliegue dorsal se conoce con el nombre de cuerda vocal falsa y el pliegue ventral, cuerda vocal verdadera. Verdadera, ¿ya? Entonces, aquí teníamos nosotros un epitelio estratificado cilíndrico, pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes, con glándulas seromucosas en la submucosa, ¿cierto? Y la musculatura regional que se encuentra en esa región del cuello, ¿ya? Entonces, eso se mantiene igual aquí, ¿ya? Pero al llegar a la cuerda vocal verdadera, eso desaparece. Eso desaparece y reaparece más abajo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, lo que pasa es que la cuerda vocal verdadera o ventral ocurre lo siguiente, ocurre lo siguiente. El aire que entra aquí es, usted inspira para hablar. Al hablar, ¿cierto? Usted está entrando al aire que pasa por la laringe. Entonces este aire viene aquí, entra y se mete a estos ventrículos, a estos espacios, ¿ya? Tanto derecho como izquierda. Ujú. Tanto derecho como izquierda. Entonces, de ahí, con la inspiración, se genera una compresión sobre la pared de este ventrículo o espacio, ¿ya? En ambos lados. Entonces, el aire sale. Vamos a poner otro color. Nos vamos a llenar de colores ahí. ¿Cierto? Aquí está. El aire sale con fuerza, ¿ya? Pisa por sobre la cuerda vocal verdadera, ¿ya? Y va hacia abajo. Hola. ¿Se fija? Y va hacia abajo para la respiración. Pero al pasar por aquí fue el aire que me permitió emitir un sonido, ¿ya? Entonces, ese sonido se produce por la vibración de ese segmento. El aire que va desde aquí y vibra, hace vibrar esa porción de la cuerda vocal verdadera o ventral, ¿cierto? Hace vibrar y emite las ondas de sonido en el aire, ¿ya? Entonces, eso es esto. ¿Se fija? Entonces, el doctor Morgagni fue el primero en describir esta estructura de los espacios, ¿ya? De estos espacios. Y se llaman entonces ventrículos de Morgagni, ¿ya? Montículo de Morgagni, aquí. ¿Se fijan? Eso. Y estructuralmente, toda esta pared, como les decía, tiene la misma estructura que la primera porción de la faringe tráquea, ¿ya? O sea, un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Sin embargo, sin embargo, fíjense que esta porción, eh, la porción de esta estructura, ¿qué tiene? Tiene un epitelio. El epitelio cambia de forma, ¿ya? El epitelio, otro color. El epitelio que reviste esta vía respiratoria en este segmento, es un epitelio estratificado plano no cornificado. Estratificado plano no cornificado, para que vean que es muy distinto al resto de la vía respiratoria alta. Solamente en ese sector se modifica el epitelio y se transforma en un epitelio estratificado plano no cornificado. ¿Por qué? Y es porque
la célula más superficial es plana. ¿Por qué? Porque el aire viene del ventrículo de Morgagni y tiene que pasar ahí, tiene que pasar por ahí para que esto vibre. ¿Se fija? Tiene que vibrar. Entonces, si fuera el epitelio de otra manera, esto se produciría una herida. Si fuera un epitelio alto, se produciría la herida permanentemente con una úlcera en la cuerda vocal. Y no ocurre así. Entonces, además de la variación en la cuerda vocal verdadera o ventral de esta epitelio estratificado plano no cornificado, en la submucosa, en la submucosa desaparecen las glándulas serosas y seromucosas y se deposita aquí un músculo estriado esquelético. Y se deposita aquí un músculo estriado esquelético, ¿ya? Ese músculo estriado esquelético le da a esta cuerda, le va a dar la resistencia. Y la resistencia y la altura, la bajada, a la derecha, a la izquierda, ¿ya? Es por eso que las personas que cantan, que trabajan con la voz, saben que la voz, así como un músculo bíceps, por ejemplo, se puede trabajar, se puede hipertrofiar. A este músculo yo le puedo poner máquina, ¿ya? Y para eso los cantantes ensayan. Y es un músculo estriado esquelético, ¿ya? Si alguien de ustedes sabe canto, ¿cierto? Sabe que ocurre esto. Entonces, adicionalmente, ahí luego se retoman las características normales del epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, caliciforme, hacia abajo, hacia la vía tráquea propiamente tal. Entonces, el, eh, como les decía, el espacio ventrículo de Morgagni que se llena del aire inspirado, y aquí está el epitelio, que es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con caliciforme, y aquí en la submucosa existen las glándulas seromucosas, ¿ya? Entonces, fíjense que cuando se descuida la salud de esta región del cuerpo, cuando se somete, por ejemplo, a muchos cambios de temperatura, que los cantantes dicen está perdiendo la voz, es porque aquí se generan acúmulos de tejido linfático nodular. Tejido linfático nodular. ¿Se fija? Entonces ahí es donde dicen los cantantes es que me tienen que operar de la garganta. ¿Se fija? Porque tienen que hacer un raspado y todo esto, porque esto les reduce el tamaño del ventrículo y pueden perder la calidad de la voz. ¿Ya? Entonces, veamos. Déjeme borrar aquí. Bien. Entonces, el pliegue de la cuerda vocal falsa o dorsal y cuerda vocal verdadera. ¿Ya? Aquí están emitiendo sonidos agudos, sonidos medios y sonidos graves. Fíjense, aquí está lo que yo les decía. Viene la faringe, la laringe, pliegue dorsal, pliegue ventral. El epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, conservador, caliciforme, las glándulas mixtas, el tejido linfático asociado a mucosa, o sea, sistema mal, ¿cierto? Ventrículo de Morgagni con el mismo epitelio y las glándulas, estas glándulas, perdón, el tejido linfático, ¿se fija? Más las glándulas. Sin embargo, cuando se construye la cuerda verdadera, el epitelio se modifica a un epitelio estratificado plano, ¿se fijan? De aquí a acá, el vértice, y bajo o en la submucosa se instala aquí un músculo estriado esquelético. Una vez que pasamos hacia abajo, se retoma la misma estructura que había hacia arriba. Epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes y glándulas seromucosas en la submucosa. Aquí se comienza a agregar, ¿cierto? A diferencia de lo que es la vía craneal, que tenemos nosotros la mucosa, la submucosa y la adventicia, ¿ya? Igual que en la vía de túbulo de la vía cardiovascular, ¿cierto? La mucosa, el epitelio y el tejido conectivo subyacente. Bajo esa mucosa está la submucosa, donde están las glándulas, vasos sanguíneos, nervios, y más hacia afuera tenemos la adventicia. Y en este caso, la adventicia se caracteriza porque presenta un tejido conectivo especializado que corresponde al cartílago hialino. Por eso es que varios de los cartílagos constituyentes de la laringe, el sistema laringeo propiamente tal,
Unos son óseos y otros son cartilaginosos. Y aquí está el cartílago hialino propiamente tal. ¿Ya? Entonces, sigamos mirando lo que es más abajo. Aquí está, cortes de la musculatura. Fíjense, aquí está la cuerda vocal verdadera o la ventral, el epitelio estratificado plano y la musculatura esquelética. Más hacia abajo, el epitelio comienza a cambiar a pseudoestratificado y aparecen las glándulas seromucosas, que están en la submucosa. Aquí, en la misma foto, pero un poquito más arriba, aquí está el epitelio de la cuerda vocal verdadera. Se fijan, un epitelio estratificado, plano, no cornificado. Y aquí están las fibras musculares. Aquí más abajo, el epitelio, se fijan, el epitelio y el epitelio. Ya comienza a ser estratificado y reaparecen las glándulas seromucosas en la submucosa. Entonces, pasamos de ahí de la laringe a la tráquea. De la tráquea tenemos que llegar a esto. O sea, de la estructura de la tráquea con la estructura venosa, arterial, venosa, ¿cierto? Tenemos que llegar a los alveolos. Y los alveolos, como yo les decía, presentan capilares con anastomosis arteriovenosa, ¿ya? Que lo vimos el otro día. Entonces tenemos la porción del árbol respiratorio, la parte superior arriba, tenemos un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, y en la submucosa se encuentran las glándulas seromucosas, ¿ya? Y en la pared, cartílago hialino. Eso es tráquea, tráquea, bronquios, ¿cierto? Y entonces, cuando pasamos de tráquea, aquí tenemos tráquea, vamos a bronquio. Tienen prácticamente la misma estructura, pero con algunos cambios. La misma estructura, pero con algunos cambios. ¿Cuáles son esos cambios? En la, ahora lo voy a pintar de azul. Ah, básicamente, para determinar los cambios desde la tráquea hacia los bronquios, ustedes recuerdan de anatomía que le nombraron tres grandes bronquios: primario, mediano, bueno, primario, secundario y terciario, o grandes bronquios, medianos y menores, ¿ya? Entonces, casi todos tienen la misma estructura, pero a medida que nos vamos alejando de la tráquea al primario, secundario, terciario, la altura del epitelio baja, la cantidad de cilios se reduce, la cantidad de células caliciformes se reduce, la cantidad de glándulas también se reduce, ¿ya? Y lo más significativo es el cambio drástico que ocurre en el cartílago constituyente, ¿ya? En el cartílago, en la tráquea, tenemos nosotros un cartílago en forma de C, ¿cierto? Tóquenla, ahí está. La vieron en anatomía, en forma de C. Eso es tráquea. Cuando vamos a los bronquios, ese cartílago se ha fraccionado en tres o cuatro segmentos. Tres o cuatro segmentos. Ahí tenemos un bronquio primario o un bronquio mayor. Si esos cartílagos van desapareciendo y aparecen y quedan, digamos, pequeños segmentos, pero esos segmentos siempre tienen un eje mayor con respecto al otro, aunque sea pequeñito, pero si aparece como un listón, o sea, un eje más alto y otro más angosto, va a ser un bronquio secundario o mediano o medio, uno, ¿ya? Ahora, si el cartílago final, ¿cierto? Son apenas botoncitos, como si fuera el botón de su delantal blanco. O sea, si yo tomo una estructura de aquí y no tiene ningún eje ni para allá ni para allá, o sea, no es más alto ni más ancho, es un botoncito, ¿ya? Pasamos nosotros a un bronquio terciario o un bronquio menor. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Ya, súper. Entonces, fíjense, aquí terminamos los bronquios, ahí terminamos los bronquios, aquí terminamos los bronquios, ¿ya? Entonces, si a este bronquio, infección de la tráquea, traqueitis, infección de los bronquios, bronquitis, infección de los bronquios, bronquitis. Entonces, aquí tenemos la infección de los bronquios, bronquitis, ¿ya? Fíjense
que la etapa siguiente, siguiendo hacia abajo, ¿cierto? Es el bronquiolo. Bronquiolo. Entonces, en el bronquiolo, ¿qué hay? Fíjense, no hay cartílago. ¿Se fija? En el bronquio cambia la composición histológica de la pared. No hay bronquiolo, se adelgaza la pared, ¿ya? Desaparecen las glándulas seromucosas en la región de la submucosa. Las células bajan de altura, y las células se hacen cúbicas o cilíndricas bajas, cúbicas o cilíndricas bajas. Pero otro aspecto característico, además de la pérdida del cartílago de su corte transversal, es la aparición de células, de estas células, que son capaces de secretar sustancias surfactantes, porque si tenemos el espacio, ¿cierto?, del bronquiolo y no hay cartílago, eso debería colapsar, ¿cierto? Pero sin embargo no colapsa. Esto lo escribió el doctor De Clara, compuesto el apellido, el doctor De Clara, ¿ya? Él dijo, ¿saben? Lo que pasa es que para que en esta región del bronquiolo, la pared no colapse, existen unas células cúbicas, y pueden ser un poquito más altas, que secretan sustancias surfactantes, que es hidrofóbica. Y lo hidrofóbico hace que se distienda con el aire húmedo, ¿ya? Y esa es la base por qué los bronquiolos se mantienen como un espacio real, ¿ya? Entonces, cuando pasamos de un bronquio a un bronquiolo, los cambios que ocurren son principalmente la aparición de las células de Clara, pérdida del cartílago total, reducción de la altura de las células epiteliales, reducción de la cantidad de células con eh, cilios, ausencia prácticamente de las células caliciformes, ausencia de las glándulas submucosas, ¿ya? Entonces, de aquí, del bronquiolo, aquí tenemos que todo esto es un bronquiolo, ¿cierto? Entonces, hay tres tipos de bronquiolo, ¿ya? Tres tipos de bronquiolo. Déjenme borrar arriba. Acá, ya. Hay tres tipos de bronquiolo, que es el bronquiolo propiamente tal, bronquiolo propiamente tal, que es así, con células de Clara, sin todo lo que yo les decía. Pero además, si este es el bronquiolo y yo le hago un corte transversal, su lumen va a ser fenestrado, va a ser ondulado. Su lumen va a ser ondulado, ¿ya? Eso va a ser un bronquiolo propiamente tal, ¿ya? Luego vamos a tener un bronquiolo terminal, que la diferencia con el otro, si yo le hago el corte, ¿cierto? Yo le hago el corte, su lumen es liso. Tiene el epitelio simple plano con células de Clara, pero su lumen es liso, ¿ya? Y después tenemos nosotros un bronquiolo que está en la mezcla de lo que es bronquiolar con lo que es alveolar. Y esos son los bronquiolos respiratorios. ¿Por qué? Porque tiene una porción bronquiolar y una porción que puede llevar función respiratoria. Y después tenemos los alveolos propiamente tal, en donde permanecen las células del neumocito 2, neumocito 1, capilar. Aquí están las membranas basales juntas y ahí está la barrera capilar. Sigamos entonces. Déjame limpiar acá. Bien.
¿Se fijan? Aquí tenemos tráquea, bronquios, traqueotraqueitis, bronquio, bronquitis. ¿Ya? Bronquiolos, aquí no hay cartílago, las células de Clara están presentes, no hay glándulas, no hay células caliciformes, el epitelio es más bajo. Y luego viene el bronquiolo proentetal, el bronquiolo terminal y el bronquiolo respiratorio, que tiene mezcla, porciones de bronquiolo y porciones de alveolo. Y después tenemos los alveolos con los conductos alveolares, el sacro alveolar, etc. Recuerden que por aquí afuera va la pleura y aquí va el tejido conectivo del pulmón. Aquí está el capilar, un capilar continuo. Debajo aquí están los alveolos. Se fija, el capilar es un capilar continuo con anastomosis arterio-venosa. Roja, azul, roja, azul, roja, azul. Aquí está la tráquea completita, ¿cierto? Con su epitelio, su cartílago hialino. Aquí está el epitelio con las células caliciformes y los cilios. Aquí está otra tensión, aquí está la mucosa con su tejido conectivo subyacente al epitelio, ¿cierto? Y la submucosa que presenta estas glándulas, carácter cero mucoso. Aquí están las glándulas porción mucosa, aquí están las submucosas y acá está el cartílago. El cartílago hialino con todas las propiedades del cartílago hialino, la matriz interterritorial, territorial, cápsula, condroplasto, condrocito, laguna, pericondrio celular, pericondrio fibrilar. Lo mismo acá. Aquí está un resumen de los bronquiolos, del árbol que se va construyendo, ¿ya? Y la infección de los bronquiolos, ¿cómo se llama? ¿No era bronquitis? No, se llama bronquiolitis. Bronquios, bronquitis. Bronquiolos, bronquiolitis. ¿Ya? Y de la tráquea, traqueitis. Recuerden que hay afecciones respiratorias por bacterias, virus, hongos, parásitos que pueden afectar específicamente regiones de tráquea, regiones de bronquio, regiones de bronquiolos y regiones del parénquima pulmonar. Una neumonía, por ejemplo, ya estamos fregados. ¿Qué es la fibrosis pulmonar? Pérdida de la elasticidad del tejido conectivo que está entre los alveolos, por ejemplo. Ujú. Aquí, Aquí, mire, yendo desde la tráquea al alveolo. Tenemos la composición del epitelio en su estructura, dibujo, hasta que terminamos desde un epitelio rectificado, cilíndrico, cilindrado con célula caliciforme, hasta un epitelio simple plano, de intercambio. ¿Se fija? Las células caliciformes, ¿hasta dónde llegan? Hasta bronquio terciario. Las células ciliadas, en bronquiolos se perciben algunas, ¿ya? Las glándulas submucosas hasta acá. El cartílago hialino hasta bronquio, porque la definición de bronquiolo incluye la ausencia de cartílago, y así sucesivamente. Ahí está lo mismo, ahí está la forma de ver, digamos, bronquio, bronquiolo, alveolo. Y el alveolo, la inflamación del alveolo es alveolitis. Alveolitis. Ah, bueno, y aquí están la formación de los capilares continuos, que van a intercambiar gases. Lo mismo. Aquí está un bronquio con trozos de cartílago. ¿Se fija? Hay trozos de cartílago alrededor, por ejemplo, y este cartílago tiene un eje mayor con respecto al ancho. Por lo tanto, sería un bronquio medio. Aquí también, ¿se fija? El corte, eh, eh, tenemos un espacio. Este espacio está rodeado por cartílago. Si está rodeado por cartílago, no puede ser arteria, no puede ser vena, no puede ser linfático, porque jamás ellos han tenido cartílago. Si tiene cartílago es porque es de la red respiratoria. Y si es de la red respiratoria, el, el cartílago está en segmentos. Yo veo el segmento. Si el segmento tiene un eje mayor con respecto a un ancho, es mediano o dos. Acá tenemos los alveolos, los conductos alveolares, los sacos alveolares, las almohadillas y el tabique interalveolar. Aquí está, fíjense, el cartílago fraccionado, pero en pequeños segmentos. Por lo tanto, hay un eje mayor con respecto al grosor. Es un bronquio 2 secundario.
Aquí lo mismo, se fija, este, aunque intenta ser redondito, pero aquí hay otro largo, es bronquio secundario. Aquí, mire, hay un cartílago que es más redondo que largo y apenas uno, ya, yo digo ya, hay muy poco. Esto ya pasa a bronquio menor o terciario. Fíjense aquí, ya no hay cartílago, no hay cartílago, por lo tanto pasamos al bronquiolo. Y aquí están estas células blanquitas que están aquí, son las células de Clara, que secretan sustancias surfactantes. ¿Se fija? Pasamos aquí nosotros de una estructura que si yo corto, a ver, espere. Si yo hago una sección aquí, voy a ver un volumen ondulado. Si yo hago un corte aquí, voy a ver un borde liso. Si yo hago un corte aquí, lo que voy a ver es un borde liso, pero con áreas de alveolo. Con áreas de alveolo. ¿Se fija? Y ahí. Entonces, este es un bronquiolo, bronquiolo propiamente tal, bronquiolo terminal y bronquiolo que tiene áreas respiratorias, por lo tanto es bronquiolo respiratorio. Y eso es un conducto, ¿se fija? Porque viene de arriba, se van diferenciando hacia distal. ¿Se fijan? Aquí está el lumen circular, o sea, ondulado. Por lo tanto, tenemos nosotros ahí los bronquiolas propiamente tal. Aquí se hacen lisos, más lisos o menos ondulados, y el terminal. Y acá cuando se mezcla este característica alveolar, perdón, eh, bronquiolar con la vía de los alveolos, estaríamos en presencia de un bronquiolo respiratorio. Y aquí están otros sistemas de tubo que son sistemas vasculares, arterias y venas. Se fija aquí lo mismo, propiamente tal, terminal y respiratorio. Lo mismo, ahí están las células de Clara. Lo mismo, células de Clara, fíjense. La célula de Clara se caracteriza por ser el núcleo oscuro y tiene un halo claro alrededor. Las células de Clara, ¿se fijan? Profe, Diga, esa era la que secretaban el surfactante. correcto, y que permite la hidrofobia con la humedad del aire que inspiramos. Y así se mantienen los alveolos distendidos, o los bronquiolos. ¿Ya? Y aquí están las células. ¿Se fija? Acá están las células con microvellosidad y las células de Clara, con una maquinaria citoplasmática abundante en retículo endoplásmico liso. Aquí están los capilares continuos, ¿cierto? Aunque yo les digo, si este es un tabique interalveolar, esto ya es una congestión. Aquí debiéramos haber capilares con no más de un glóbulo rojo. ¿Ya? Y si hay más, significa que hay una inflamación, una infección que está generando una congestión respiratoria. ¿Ya? Cuando aumenta la cantidad de sangre, se llama también hiperemia. Ujú. Aquí está lo mismo, ¿se fijan? Los neumocitos, neumocito 1, las planas. Fibras elásticas. Todo lo negro son fibras elásticas. Vascular, sistema vascular, sangre en su interior. Tabiques interalveolares, alveolos. Va- eh, Esto es mire, tiene cartílago largo, por lo tanto este es un bronquiolo secundario. Y este no tiene nada, pero no tiene epitelio cúbico, por lo tanto no es de la vía respiratoria, esto es de la vía vascular, esto es un vaso sanguíneo. Aquí está el tabique, se fija, aquí está la barrera alveolo-capilar. Aquí están los sacos alveolares, los conductos alveolares, las almohadillas. Aquí está el eritrocito, o sea, aquí está el capilar. Y aquí está el alveolo. Este es el neumocito 1 y aquí está el neumocito 2. Entonces, el neumocito 1, su lámina basal. El vaso sanguíneo que tiene el eritrocito tiene este endotelio que tiene su lámina basal. Entonces, se mezclan las dos láminas basales del neumocito tipo 1 y del
endotelio del vaso sanguíneo capilar continuo. Y ahí se produce el viaje del oxígeno. Yo siempre digo, para poder enseñar esto, mire, imaginen que aquí hay un oxígeno, ¿ya? Y ese oxígeno tiene que cargar la hemoglobina del glóbulo rojo. ¿Qué tengo que caminar? Si fuera yo caminando, el espacio del alveolo, la membrana plasmática del neumocito 1, el citoplasma del neumocito 1, la porción basal de la membrana plasmática del neumocito 1, la lámina basal del neumocito 1, la lámina basal del endotelio, la membrana plasmática de la célula del endotelio, el citoplasma del endotelio, la membrana apical del endotelio, y aquí estaría la membrana plasmática del glóbulo rojo, y aquí me espera la hemoglobina. Todo eso que yo les conté es la barrera alveolo capilar. Esta barrera sirve para respirar, también es una vía de administración de medicamentos. Recuerden que las personas que tienen asma, por ejemplo, eh, tienen que estar inhalándose permanentemente, ¿ya? Y es para regular justamente que esto esté distendido. Eh, Fíjense que aquí tenemos el alveolo, aquí tenemos la sangre, ¿cierto? Entonces, les quería contar además que esta parte, es parte del sistema intersticial, ¿cierto? Entonces, usted tose con tos seca y puede romperse esto, puede romperse. Y el aire va a entrar a este espacio. Y el aire que se va al tejido conectivo que forma el armazón, digamos, consistente de la vía respiratoria o del pulmón propiamente tal, se llaman enfisemas. Entonces, si el enfisema está en cualquier parte del pulmón, se llama enfisema intersticial. Si está debajo de la pleura, enfisema subpleural. Profe, ¿pero Personas, qué se rompía? se rompe el Ah, tabique ya. interalveolar o alveolo capilar, ¿ya? Entonces el aire, por ejemplo, cuando uno tose, genera una compresión dentro, ¿cierto? Entonces la presión puede aumentar aquí, en el espacio, ¿se fija? Generando una gran compresión para allá, hasta que esto se rompe. Y al romperse el aire puede salir por aquí, por el intersticio, no ir a intercambiar con el vaso sanguíneo, sino que ir al intersticio, ahí va a generar un enfisema respiratorio. ¿Ya? Me dice cuándo suspender, ¿ah? Aquí está el cartílago, el epitelio tiene células caliciformes, está en unas glándulas, por lo tanto estamos hablando de bronquios. Aquí el epitelio. ¿Qué epitelio tenemos aquí? A ver, donde estoy poniendo yo Esto podría... Si yo tapo ahí, ¿ven el texto de arriba o no? No. Ya, ¿qué epitelio tenemos aquí? Eh, ¿Dónde está la flechita? ese es vaso sanguíneo, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Porque tiene un epitelio simple plano, o sea, endotelio. Bien. ¿Se fija? Ahí está el endotelio. Esto es vaso sanguíneo o pleura. Ya, aquí vamos a la pleura. ¿Ya? Y que también es un mesotelio, o sea, un epitelio simple plano. ¿Ya? Para ustedes es muy importante esto porque a veces, por ejemplo, hay accidentes en la calle, accidentes en vehículo, en donde, por ejemplo, aquí está la costilla y este es el espacio pleural. ¿Ya? Entonces se incrustan fierros, cuchillos, por ejemplo, a veces en un asalto, intento de asesinato, se insertan cuchillos aquí y recuerden que aquí hay una presión negativa, ¿ya? Para poder generar el movimiento de la respiración. Entonces, si aquí hay una apertura, va a entrar aire y el aire va a dejar homogénea la presión de arriba, de afuera con la presión de adentro. Entonces se colapsan los pulmones y no podemos respirar. Afortunadamente, la especie humana
se puede dividir físicamente en lo que es el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Pero en los equinos, por ejemplo, el caballo, toda la cavidad torácica es una sola, no está subdividida. Entonces, ahí es otro cuento, digamos, cuando hay un accidente. Generalmente en el campo son fierros los que se enterra la gente. O sea, claro, y va a generar estas lesiones, ¿ya? Entonces, aquí hay que estar muy concentrado en la extracción del instrumento. Tiene que ser junto con la aplicación de equipos aéreos, ¿cierto?, que permitan distender, y en el momento de la distensión se extrae el asunto punzante, digamos. Aquí un colapso pulmonar. ¿Se fijan? Mire, aquí está el pulmón, ¿ya? Yo aquí debo tener como 5.000 fotos, como 5.000 fotos de cáncer de pulmón, ¿ya? Aquí están diferentes maneras de ver, ¿cierto? Aspectos patológicos. Fíjense, imagínense este tabique alveolar. ¿Se acuerdan el que vimos? Sí, Este es el tabique alveolar normal. Entonces ahora fijémonos en estos. Mire, mire cómo está de grueso. ¿Se podrá respirar en esta situación? Afortunadamente, estos son segmentos, ¿ya? Son áreas del pulmón. No es todo el pulmón que se genera. Bueno, cuando está todo el pulmón así, simplemente no vamos a poder respirar, ¿ya? Aquí está, por ejemplo, qué pasaba en el COVID-19. Estaba todo esto es así debería ser. Todo esto que está aquí debería ser así, ¿ya? Pero mire cómo está. ¿Se fija? ¿Quién va a poder respirar en esta situación? Entonces, cuando teníamos COVID-19 con hospitalización, lo que había en el pulmón era esto. ¿Se fija? Una neumona sincicial. Mire los tabiques del grosor que tienen. Hay una infección, hay una inflamación, hay una hiperemia, hay una congestión. Y además todo eso genera gran cantidad de secreción al interior de los profe, espacios. Cuente. pero eso es reversible. Sí, sí, esa es la bondad del pulmón. Usted puede fumar toda su vida y si antes de toda su vida dijo ya no fumo más, se recupera harto, 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 harto. Jóvenes, preguntas. Yo tengo